Cuando pensamos en crecer en comunidad, esta es la disciplina de congregarse. Esta es la disciplina de asistir a la iglesia. Esta es la disciplina de pertenecer a un cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos aprender en comunidad. Este no es el estudio privado de la Biblia. Este no es el canto o la adoración privada de adoraciones o alabanzas al Señor. No, este es el espacio donde practicamos el cuerpo, donde nos unimos para venir a congregarnos de manera que juntos en unidad, una vez a la semana o varias veces a la semana, podamos rendir culto o servicio de adoración al Señor. Y esa es la disciplina de congregarse, esa es la disciplina de crecer en comunidad. ¿Qué es una comunidad y qué es congregarse? Porque hay distintos tipos de comunidades y hay distintos tipos de congregarse, o de hacer asamblea con otros, o de reunirse con otros. Entonces, hay distintas maneras. Esta es una de las disciplinas que en mi experiencia como hijo de Dios me costó más disciplinarme a practicar. Vinieron primero un montón de otras, pero congregarme, ser parte, pertenecer y practicar cuerpo con otros es de las disciplinas que me costó más volver fija, establecida, constante. No sé en tu caso, pero en mi caso fue así. Ahora, ¿qué dice la gente sobre lo que es congregarse? ¿Qué dice la gente afuera de estas puertas sobre lo que es hacer comunidad? Entonces, voy refiriéndome a este tipo de comunidad. Vean eso que está allí. Si usted busca en el diccionario qué es comunidad, dice que es un conjunto de personas que se reúnen con un fin específico, porque tienen intereses en común. Se reúnen porque tienen los mismos intereses, porque tienen un mismo propósito, y en un tiempo específico se reúnen en un lugar específico para lograr un propósito específico, y hay de distintos tonos y colores y sabores. Entonces, por ejemplo, cuando el interés en común es asociación política o intereses políticos, sabemos que en ciertos tiempos del año, más que en otros, se reúnen la gente y participan alrededor de una comunidad, alrededor de una convicción política específica. Pongo ahí ese ejemplo, pero hay un montón más. En una comunidad, en un país como el nuestro, como en muchos otros, a los cuales también aquí hay representantes, por la gracia de Dios podemos hacer eso. Tenemos libertad de asociarnos por convicción política. También están por convicción moral. Si hay un tema específico que moralmente participamos en, que debemos de promover en la sociedad, y entonces la gente se congrega para alrededor de un interés, de una convicción específica moral, en este caso en pro de la vida y en contra del aborto, por dar un ejemplo. También, nos guste o no, también hay personas que hacen comunidad alrededor de una convicción social, porque quieren traer un cambio social, porque quieren defender una política social, porque quieren defender un derecho social o laboral. Y entonces tenemos las marchas, por ejemplo, de los sindicatos, que está muy de moda últimamente, y es el tema que la sociedad está tratando de decidir alrededor. O ya decidió, creo. Ahora también hay otros, tal vez un poco menos serios, menos que tienen que ver con nos congregamos porque tenemos cierta preferencia hacia algo. Entonces hay personas que van a un estadio, van al otro, van por un equipo, y hay un montón de preferencias en representación del fútbol. Hay algunas de esas congregaciones o esas comunidades más peligrosas que otras en cuanto a esta foto, ¿verdad? Hay unas que caminan más en fe que en otras. Y si sabe a lo que me refiero, bueno, también tenemos la costumbre de pertenecer a núcleos familiares, y también practicamos comunidad cuando nos reunimos con la familia, ¿verdad? Y allí hay un interés específico, hay un lazo específico, y practicamos comunidad y nos congregamos con la familia. Y por último,
último, algo que también está muy en común es en nuestro ambiente de trabajo, y ahí nos congregamos, ahí hacemos comunidad, porque hay un propósito, una misión, una visión de empresa, que tenemos un rol en ella, una institución, un organismo, un lugar de trabajo, y ahí también tenemos comunidad. ¿Tiene sentido? Entonces, grupo de personas que tienen un interés en común, que se congregan en un lugar específico con propósitos e intereses específicos. Ahora, déjenme hablarles de una comunidad especial. Es una comunidad especial porque es alrededor de un interés superior. Un interés superior a cualquiera de los intereses de cualquier otro tipo de congregación o comunidad. Quiero nada más que ponga atención a eso que acabo de decir. Esta es una comunidad, quiero demostrarle que esta comunidad de la que voy a hablar hoy y de la que el texto habla, tiene un interés superior que cualquier interés de cualquier otro tipo de asociación o congregación o comunidad. Y es superior no porque yo crea que es superior porque Dios lo creó ser superior, y porque Dios lo creó para que fuese superior en nuestras vidas también, y es parte de la disciplina espiritual. Dice Hechos 2:42, y perseveraban los creyentes, se está refiriendo, los nuevos cristianos, al puro inicio, cuando creyeron por primera vez, dice que se mantenían unidos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos hombres y mujeres, niños y niñas, adultos, menores, solteros, casados, se reunían en un lugar específico con un interés superior específico: el aprender de los apóstoles, el tener comunión entre cristianos, el de orar los unos por los otros, y el de practicar algo semejante, no es lo mismo, a la cena del Señor. Y en ese caso específico es el partimiento del pan. Vean lo que dice que sucede unos cuantos días, aquí acaba de empezar la iglesia. Esta es la primera iglesia, y esto es lo que hacía la iglesia. Se congregaban para hacer específicamente esto, se llamaba la iglesia de Jerusalén. Tenía en estos momentos 3,000 miembros en cuestión de un día. 3,000 miembros, y en cuestión de 3 días tenía 5,000, o menos de una semana tenía 5,000 miembros. Las personas estaban creyendo en el Evangelio y empezaban a practicar esto de congregarse juntos en un día específico con un interés específico. Dice el otro, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Había otros lugares donde se reunían, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces vean que agrega no solamente a las 4 características iniciales, dice que alababan juntos, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice que tenían favor enfrente del pueblo, o salían hacia el pueblo alrededor del cual se congregaban. Y el Señor dice que añadía a esa unidad practicante, a esa comunidad, añadía día tras día más creyentes y más creyentes. Y miren cómo le llama la iglesia de Dios. No le llama el club, no le llama la iglesia de Dios. Ahora, hay un texto que es un texto histórico, no es bíblico, y se los voy a poner allí. Esto sucede más o menos lo que voy a poner allí sucede posiblemente entre 100 años, 80, 90 años después de estos textos que leí. Lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén 80 años después. Esto es lo que lee un romano no creyente que persigue la iglesia, porque el emperador le ha dado la orden de... Y miren lo que dice sobre los cristianos. Dice, esta es una carta de él a su emperador,
reportándole lo que ha venido haciendo. Y dice: es mi costumbre, Señor, hacerle las preguntas sobre la labor que usted me encargó. He atendido a las audiencias contra cristianos. Se habían establecido juicios contra cristianos, estaban arrestando a los cristianos, los iban, los identificaban y los traían a audiencias. Y este es el gobernador y magistrado representante del emperador, donde está emitiendo juicios sobre los cristianos. Y entonces dice: los arrestamos, y los que no niegan a Cristo los matamos. Luego dice: se congregan al amanecer en un mismo día, cantan un himno juntos a Cristo como si fuese Dios, se comprometen a salir a evitar crímenes como robar o adulterio, por ejemplo, y se comprometen a no quebrar su palabra cuando salen a la sociedad. Terminan este rito y tienen la costumbre de reunirse para comer en las casas. Pasan varios comentarios y dice: hasta el día de hoy he podido torturar 2 diaconisas y lo único que encuentro es pura superstición. En los siguientes versículos se explica que es fácil agarrarlos, porque lo único que hay que hacer es encontrar dónde se reúnen, porque tienen una fervencia para estar juntos que es facilísimo agarrarlos. Y después de que los matan, les quitan la carne y la venden la carne para que la gente se la coma. Solo porque hay una perseverancia y un interés específico, 90 años después de que todo sucedió, no importa qué, para reunirse con otros, porque hay algo que sucede, hay un interés superior que Dios les ha revelado y que no van a comprometer, y van a vivir y a percibir, no importa qué. Déjenme mostrarles un poquito sobre cuál es ese el propósito superior, lo cual por eso es una disciplina espiritual, porque hay algo que sucede cuando estamos juntos que no sucede cuando estás solo. Hay algo que sucede juntos que no sucede cuando estás reunido con los de trabajo. Hay algo que sucede juntos cuando estás reunido con los de familia. Hay algo que sucede cuando estamos reunidos que no sucede cuando estás con partido político, fútbol, no importa qué. Hay algo que sucede cuando estamos en la presencia del uno con el otro, y es un propósito superior. Y el ejemplo que les acabo de dar son hombres y mujeres dando su vida por ello, dando su vida por ello. Ahora, ese propósito es específicamente crecer en comunidad. Tiene el propósito busca que nos dispongamos a desarrollar el carácter de Cristo en comunidad. Saben, si ustedes analizan un poquito todo el sistema de la sociedad está organizado para que usted haga completamente lo contrario, para que usted sea individualista, para que usted sea independiente. O sea, usted va a ser más fuerte, mujer, si usted es más independiente. Usted va a ser más varón, hombre, si es más independiente y autosuficiente. Este principio es todo lo contrario. El principio superior, lo que se basa específicamente es en el hecho de que quiere que el cristiano y la cristiana desarrolle la disciplina de disponerse específicamente en periodos fijos de la semana a ser transformados, a desarrollar el carácter de Cristo, pero en comunidad. Desarrollar el carácter de Cristo en comunidad y no aislado, y no aislada. El cuerpo y comunidad que dice el texto se llama iglesia. El cuerpo en el que nos desarrollamos, dice el texto, que se llama iglesia. Ahora, veamos a qué se refiere con ese punto. Mira, por ejemplo, nuestro texto. Entonces, él dice prácticamente, quiero agarrar 2 unidades primarias. Hay 2 secciones, versículos 12 al 15 y versículos 16. En el versículo 12 al 15, puedes verlo en tu Biblia o ahí se lo pongo,
Prácticamente ahí hay una unidad específica, hay un solo pensamiento específico primario, y todo el resto recae abajo. Está en versículo 12 y dice: vístanse, pero vístanse con propósito, revístanse de esto, pónganse esta vestimenta para que puedan, ¿qué? Busquen, para que puedan soportarse y para que puedan perdonarse el uno al otro. Entonces, revístanse de la nueva humanidad que tienen en Cristo. ¿Sabe para qué nos reunimos nosotros una vez a la semana? O varias veces entre semana. Para poder encontrar y recordarnos y desarrollar la capacidad de entender lo mucho que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos una capacidad de una nueva humanidad. Y ahí la describe y dice, si se van a los versículos antes del 12, dice, hay también una vieja humanidad. Y la vieja humanidad es egoísta. La vieja humanidad es independiente, autosuficiente y quiere andar solita. No le interesa congregarse, no le interesa estar con otros. Él está bien si está solito. Pero esa es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza tiene que ver con vestirse y dice, número 1, dice, de entrañable misericordia. ¿Será entrañable misericordia sobre tú mismo o sobre mí mismo? No, es entrañable misericordia por los demás. Nos congregamos porque nos hemos vestido de la nueva naturaleza, y en ella el vestimenta es misericordia por los demás. Los demás nos necesitan. Entonces nos reunimos con los demás y crecemos en comunidad. Dice, revístanse también de paciencia. ¿Usted sabe cuando pone varios seres humanos juntos y qué sucede? Diferencia. Es normal, diferencias. Porque en la familia, pongo un ejemplo, en la familia, otro ejemplo, en el trabajo, otro ejemplo, en el estadio. Entonces, en la comunidad de sapricistas, se van a decir algo, y están en un evento donde tienen a alguien que es contrario, entre ellos, no es un espacio para decirse diferencias. Estamos unidos en una sola familia sapricista y promovemos el interés que tenemos allí en el trabajo. ¿Qué pasa si hay mayores diferencias en el trabajo? ¿Y qué pasa si manejamos incorrectamente esas diferencias? ¿Nos qué? Si no somos pro equipo, si no somos pro misión de la empresa para la que trabajamos, nos despiden. Nos dividimos, no se dan los propósitos, alguien ve eso y nos quitan. Además, líderes sabios andan buscando eso. ¿Quiénes son los elementos que no trabajan en pro del equipo? En la iglesia suceden conflictos. Y parte del propósito superior es de que nos vistamos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, porque eso es lo que sucede cuando usted pone seres humanos juntos a convivir. Empieza a haber batallas los unos con los otros. La pecaminosidad, la vieja naturaleza afloran. Y entonces él dice, vístanse de la nueva naturaleza cuando están juntos, para que puedan soportarse, para que puedan perdonarse los unos a los otros. Ahora, en el versículo, él le llamó a quien quiera que es el sujeto, que son los creyentes, en ese caso tú y yo, le llamó escogidos de Dios, santos, amados. ¿Lo ven al inicio? Esos son tres nombres para los creyentes a los cuales le está hablando el texto. Usted es una persona, un hombre y una mujer, si has creído en Cristo para salvación, amada, santa y escogida. Apartada es escogida. Entonces, como escogidos, como apartados, como santos, revístanse de la nueva naturaleza, dice, ¿verdad? Para que puedan aguantarse, para que puedan soportarse, para que puedan perdonarse los unos a los otros. Hay algo que no se aprende en la casa, solito o solita. Hay algo que el matrimonio cristiano no puede aprender si no está en el contexto de comunidad.
Hay algo que el padre cristiano no puede aprender si no está en el contexto de comunidad. Hay algo que la madre cristiana no puede aprender, no es posible, si no está en el contexto de comunidad cristiana. Hay algo que el niño y la niña cristiana no aprenden si no están en el contexto. Hay algo que el profesional, el trabajador, el vecino, el hombre, la mujer cristiana no aprenden si no están en el contexto de comunidad cristiana. Y eso es específicamente el madurar el concepto de la palabra de Dios en comunidad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero cuando estoy en el contexto de congregarme con ustedes y convivir con ustedes, ese conocimiento se vuelve experimental, o sea, se experimenta. Y cuando usted lo experimenta y decide amarse a pesar de las diferencias, a pesar de que no somos iguales, ese conocimiento se ancla en el corazón. Ya no se vuelve un conocimiento mental, sino que se vuelve un conocimiento experimentado. Entonces, no hay manera de madurar cristianamente si usted no está en el contexto de una comunidad cristiana. Esto de humildad, mansedumbre, bondad, benignidad, paciencia, Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes lo desarrollan eso en la comunidad cristiana, no solos. En la Biblia no hay cristianos independientes que andan haciendo tantas cosas que no tienen tiempo para congregarse. Eso no está en la Biblia, ni siquiera Pablo. ¿Por qué? Porque el propósito es superior. Y eso es un indicativo de madurez cristiana. Eso es un indicativo de madurez cristiana, o es un indicativo de madurez cristiana. El que hayan desarrollado una convicción y una disposición a querer venir para ser desarrollados en su carácter de Cristo, pero en comunidad. Vean que no es un solo pasaje. ¿Cómo hace usted para amarse los unos a los otros si no está en comunidad cristiana? Ese pasaje, Juan no se está refiriendo a usted como otras personas, está refiriendo a los discípulos en el contexto cuando ellos se trataban los unos a los otros. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Le está hablando en el contexto del grupo de discípulos, en representación de lo que seríamos nosotros, la iglesia. Dice Santiago, confiénsense sus ofensas unos a otros y oren por los unos a los otros. No está hablando de personas fuera de la congregación o de la iglesia, está hablando de las personas dentro de la iglesia. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De nuevo, es una acción a ser practicada dentro de la disciplina de pertenecer y de estar presente en un cuerpo. Es una disciplina espiritual. Esas tres, amarse, confesarse, orar los unos por los otros y preocuparse los unos por los otros, cuando usted los practica en el cuerpo al cual usted pertenece, usted adquiere la experiencia real y usted madura y usted crece cuando eso se practica en el contexto en el cual estos tres autores lo están pidiendo: el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la comunidad cristiana a la cual uno ha decidido pertenecer. Ahora vean otra acción que dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Dice Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Saben? No hay manera que yo pueda practicar someterme a otros si no convivo constantemente con otros. Eso no se practica. Y no está pidiendo que se sometan a personas fuera de la iglesia. Está hablando a las personas del cuerpo, a la iglesia a la cual pertenecemos.
Entonces la idea está por todo lado, en casi todos los autores bíblicos, y está en casi solicitado la práctica de comunidad, la práctica de la disciplina espiritual de congregarse, está solicitada a todas las comunidades cristianas en el Nuevo Testamento. En caso del Evangelio de Juan no habla, el Evangelio de Juan no habla de una iglesia específica, habla más bien a una cultura específica. Entonces más bien es más amplio. En el caso, por ejemplo, de Santiago, no habla a una iglesia específica, habla a otra cultura específica, la hebrea o la judía. En el caso de Juan, la gentil. En el caso, por ejemplo, de 1 Corintios, a una iglesia, Gálatas a una zona, Efesios a otra iglesia. Vean Hebreos, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien a exhortarnos. Ahora, el primer punto entonces es disponernos, la disciplina de congregarse o la disciplina espiritual de crecer en comunidad, es disponernos a que se desarrolle el carácter de Cristo en nosotros, pero en comunidad, perteneciendo a un grupo, no independientemente, pero perteneciendo a un grupo. Cuando este grupo específicamente se reúne, no hay otra manera. Entonces, cuando usted pertenece a un grupo, usted establece cuáles son los lugares de congregación de ese grupo, cuando se congrega, y usted visita y es parte activa de esos momentos en los cuales y hay bendición, recibir amor, perdón, estímulo, ánimo, tener personas a quienes me cuidan y por eso vienen y me exhortan, o personas que están allí para animarme, confortarme, exhortarme. Y es una experiencia que no se hace con cristianos fuera de la iglesia, no se logra, no es el contexto en el cual está diseñado. Está diseñado en el contexto de una relación más permanente, más continua, específicamente. Ahora, lo que hace Pablo en Colosenses es decir, hagan esto, pero usando esto otro. Logren esto, desarrollar el carácter de Cristo en comunidad, pero usando esto. Y vean lo que dice, usando la palabra de Cristo para que haya transformación. Entonces vean Colosenses versículo 16. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con himnos, con cánticos espirituales, con sus corazones al Señor. Entonces, la primera idea que expresa en el primer bloque prácticamente es: revístanse de la nueva humanidad que ustedes tienen para que puedan soportarse y perdonarse los unos a los otros. Número 2, hagan morar abundantemente la palabra de Dios entre ustedes por medio de 3 medios: enseñándose, aconsejándose y cantando. ¿Lo ven allí? El verbo aquí es este. More, que la palabra de Cristo more en abundancia cuando ustedes están juntos. Y dice enseñando. Esos son gerundios. El gerundio no es un verbo, el gerundio es un medio para explicar el verbo, cómo se pone en práctica el verbo. Hay tipos de gerundios, pero este es un gerundio de medio. Entonces usted hace habitar la palabra de Dios cuando estamos en comunidad, cuando nos enseñamos la palabra de Dios los unos a los otros. ¿Cuándo nos enseñamos la palabra de Dios los unos a los otros en familia de fe? En los estudios bíblicos. ¿Cuándo más? En la iglesia los domingos. ¿Cuándo más? Cuando nos reunimos a cenar. Cuando nos reunimos a cenar.
tratamos de celebrar la comunidad alrededor del crecimiento en la palabra de Dios. Esa es la marca de las iglesias en el Nuevo Testamento, y eso es la marca que queremos que sea de familia de fe. Que nos presentamos a ser transformados en nuestro carácter, que se vaya conformando al de Cristo, siendo utilizada la palabra de Dios. Por eso lo que interesa aquí en la enseñanza no es lo que Manrique tiene que decir, o lo que Manrique cree que ustedes necesitan escuchar, porque eso no cambia nada. Lo que transforma y lo que cambia es la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer abundar entre nosotros es la palabra de Dios. Entonces la hacemos abundar. Por eso enseñamos expositivamente. Agarramos un texto y lo tratamos de aprender qué es lo que dice allí y para qué se lo dice a la persona de ese tiempo y cómo aplica para mí. Predicación expositiva. Por eso nos vamos y tratamos de hacer eso como un tema. Entonces las íntimas comuniones, disciplinas espirituales, y nos vamos por la Biblia rastreando pasajes que nos puedan enseñar las prácticas espirituales que tenían en aquel tiempo. Por eso agarramos un libro completo y nos vamos estudiando paso por paso. ¿Por qué? Porque ahí dice eso. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Aquí no importa si yo le doy a usted una clase de psicología o una clase de ver cómo usted mejora, para que usted salga súper animado y para que usted pueda... Hay tantas cosas que yo podría pensar que ustedes necesitan saber y pueda que tengan algún lugar, muchas de ellas, y pueda que muchas de ellas tengan un beneficio, pero no hay nada mejor que los temas que Dios escogió y de los cuales Dios habló, porque esos temas son los que para Él son importantes, que usted y yo crezcamos plenamente. Lo que importa se enseña en la iglesia es la palabra de Dios, no solo porque está mandado, sino porque es lo que tiene capacidad de transformarnos. Dice en Timoteo, toda escritura es útil para confrontar, animar, enseñar, preparar, redarguir, para preparar al hombre y la mujer cristiana a toda buena obra. Mis palabras no tienen ese poder. Estas palabras sí tienen ese poder. Entonces, la única manera de poder hacer esto es haciendo abundar la palabra de Dios entre nosotros. Ahora, dice dos medios. Dice que es enseñándonos y exhortándonos, y dice que también es cantando. ¿Quién tiene el Reina Valera aquí? Levánteme la mano. Ok, no, déjame contarles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la mayoría. ¿Quién tiene versión internacional? Ajá. 3. Ajá. ¿Alguno más? No. Muy bien, la diferencia, perdón. Muy bien, ese es internacional, creo, mi amor. Sí, es internacional. Sí, es de la Santa Biblia. Muy bien. Entonces la diferencia es que cánticos, himnos y canciones espirituales, en Valera está lo que caracteriza los cantos. Canten de esta manera, dice Valera, con himnos, con cantos, canciones espirituales. Pero en internacional, y me corregís, sí, creo que sí, aquí la tengo. Sí, en internacional lo va a colocar en instruyan, enséñense y aconséjense los unos a los otros con toda sabiduría. Ah, no, también lo pone con cantos. También lo pone con cantos. Más bien creo que es, entonces es nueva traducción viviente la que lo cambia. Y más bien lo que hace es que se enseñen y se exhorten con himnos, con cantos y con... le pone estos tres tipos de cantar o de expresiones de canto o de composiciones, se lo pone enseñanza en unas versiones, pero en otras versiones estos tres tipos de composición se lo pone a cantar, ¿verdad? Y ahí hace una diferencia importante, porque entonces algunos que creen que una es más sagrada que la otra van a decir, no, son las enseñanzas, la manera en la que tenemos que enseñarnos primariamente es con cantos que están sumamente llenos de la palabra de Dios, porque es la enseñanza de la palabra de Dios en los cantos. Si es la otra, más bien va a ser, digamos,
más al estilo del canto. Los cantos tienen que ser de esta manera, con este estilo. Pero entonces creo que los dos son importantes. Lo que dice allí es que mientras nos enseñamos la palabra de Dios, cuando nos enseñamos usamos la palabra de Dios. Cuando nos aconsejamos, que abunde la palabra de Dios. No que abunde cómo el mundo resuelve las cosas, no que abunde cómo el mundo soluciona las cosas. Primero nos vamos a qué dice la Biblia, dónde está la solución de las cosas, y qué dice la Biblia, cómo solucionamos esos problemas o las cosas. También podemos observar lo que el mundo dice de cómo solucionarlo, pero lo pasamos por la Biblia. Lo pasamos por la Biblia. ¿Tiene sentido esto que acabo de decir? Estoy hablando de consejería. Entonces dice que nos enseñemos con la palabra y dice que nos aconsejemos con la palabra. Ahora dice que cantemos la palabra. Entonces las canciones, al congregarnos, no debían de ser canciones superficiales en términos de doctrina. Deberían de ser los mejores sermones. Entonces, Joel nos ha estado dirigiendo ya por bastante tiempo en el área de alabanza. A veces tenemos la bendición de tener a Emanuel, a David, a veces viene Marcela y nos ayudan y nos sirven en la alabanza. La responsabilidad de Joel, como aquel que está encargado de alabanza, y también yo como pastor anciano le ayudo en esa parte, es proveernos de una alabanza que esté donde abunde la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Joel tiene la responsabilidad de que cuando viene Manuel, que tal vez no está completamente enfocado, digamos, pero le suple ayuda, o también David, es su responsabilidad de darse cuenta si las canciones que trae Manuel o cualquier otra persona están cargadas de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad, si quieres ser transformados, pedirnos a nosotros los que estamos en liderazgo que las canciones estén cargadas donde abunde, que esté abundando la palabra de Dios. Creo que es mi responsabilidad como pastor de que la enseñanza aquí abunde la palabra de Dios en su enseñanza, en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, en el grupo de niños. Lo que Jeffrey es nuestro profesor, es nuestro profesor titular en estos momentos. Lo fue doña Carmen, y lo ha sido Silvia, y lo ha sido Rebeca. Lo que se le instruye a los niños, abunde la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Eso es la disciplina de congregarse. Presentarnos a que se desarrolle el carácter de Cristo por medio, usando la palabra de Dios específicamente. Crecer en comunidad entonces es un discípulo de Cristo o una discípula de Cristo sana, si se dispone semanalmente a crecer en el contexto de un cuerpo compuesto de creyentes que continuamente le afirman en la fe que entre ellos comparten. Hay dos maneras de practicar eso. Hay dos aristas de practicar eso. Uno, son discípulos, y ese pueda que sea tu rol en algún tiempo de estar en la congregación, es ser discípulos sanos que aprenden y crecen en comunidad por medio de relaciones de mentoría. Eso es una manera de practicar la disciplina en la iglesia, en una relación de mentoría con alguien más, que le esté mentoreando a uno y lo esté discipulando a uno. Entonces eso sucede, por ejemplo, en mi caso, me reúno con algunos de ustedes semanalmente o quincenalmente, donde estoy tomando la posición de mentor sobre algunos de ustedes y los estoy discipulando. No lo hago con todos, pero me encantaría poder hacerlo con todos. Ahora, no tengo la capacidad necesariamente de hacerlo con todos, por eso es necesario la segunda. Ahora la vamos a ver. Pero otra manera, si no es mentor, persona que está siendo mentorada, pero también podría ser maestro estudiante.
podrían reunir con otras mujeres para que estas mujeres les enseñen la palabra de Dios en un tema específico uno a uno. También podría ser a nivel grupal. Eso es lo que hacemos en los estudios bíblicos de mujeres. Las mujeres se enseñan. Rebeca es la facilitadora y tal vez es la líder, pero ¿cuántos enseñan ustedes a compartir? O cuando están estudiando un texto, el texto de Efesios, cómo se reúnen y comentan y se enseñan las unas a las otras. Ahí también se da en la posición del maestro estudiante. También cuando alguien es líder de un grupo específico. Por ejemplo, cuando la iglesia vaya creciendo, las áreas se va a llenar de servidores o se va a llenar de personas que están sirviendo. Y ahí va a haber un líder y un grupo de personas que sirven alrededor de este líder. Es como si usted quisiera, por ejemplo, empezar si el Señor le ha dado dones alrededor del canto, alrededor de la alabanza, alrededor de algún instrumento musical. Entonces usted se va a ir arrimando o Joel lo va a ir buscando para colocarlo alrededor. Va a haber un líder y va a haber un grupo. Si usted quiere servir en el área de oración, en el armado, en tantas cosas que hay para hacer, entonces se va a generar un grupo y va a haber un líder. Y ahí se va a dar en esa relación líder-grupo de mentoreo también. También mentor-discípulo. Cuando nos discipulamos los unos a los otros. Eso es lo que hacemos en los estudios bíblicos y eso es lo que hacemos también los domingos. Ahora, vea este otro y por favor pongan atención a este segundo. Discípulos sanos, aprendiendo y creciendo en comunidad, compartiendo el ministerio, en servicio, compartiendo el ministerio en servicio. La iglesia no crece si no hay más personas entrando, pero la iglesia tampoco crece si no hay más personas sirviendo, compartiendo el ministerio. Yo creo que hay dos tipos de miembros de iglesia: los que calientan banca y los que son miembros activos. ¿Le gustó el término? ¿Ah? Los que calientan banca o los que son miembros activos. Un miembro activo no solamente crece, un miembro activo sirve, un miembro activo participa. Ahora, hay momentos de la vida donde no puedo servir. Totalmente, eso estoy totalmente de acuerdo. Quiero que usted también lo tenga claro. Hay momentos donde Dios no me está llamando. Creo que son temporadas, son temporadas, secciones, por una razón específica. No voy a estar sirviendo, pero tal vez sirviendo en una cosa específica, pero siempre podemos servirnos los unos a los otros de demasiadas maneras, siendo parte del cuerpo. Creciendo juntos nos servimos unos a otros. La disciplina de congregarse tiene que ver con aprender y crecer en comunidad, tiene que ver también con servirle a la comunidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tiene que ver con servirle a la comunidad. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a congregarse? Les voy a dar tal vez con estos ciertos. ¿Saben? Yo empecé a ir a Vida Abundante, fue donde el Señor me salvó. ¿Quién conoce Vida Abundante? Ok, ¿sabe quiénes son? Entonces yo iba a Vida Abundante, es una iglesia grande, y empecé a congregarme allí. Pero aún así no creo que fuese una disciplina espiritual de congregarme, porque yo no sabía cuál era el propósito que Dios tenía a la hora de yo asistir. No sabía que este era el propósito. Era tal vez lógico que iba para aprender lo que se me enseñase, pero no en la relación con otros. Entonces yo llegaba y entraba a las 10:30 y salía a las 12 y me llevaba el conocimiento. Cantaba un ratito y me iba para la casa. Pero no en el contexto de una comunidad, no en el contexto de pertenecer. Entonces, de pronto, venía un partido de fútbol. Otro aspecto que me costaba era el fútbol, porque mis amigos hacían partidos de fútbol los domingos.
Entonces me costaba porque iba a vida, pero también había partidos y a veces la mayoría eran en estadios chivísimos y competían muchísimas cosas con mis domingos. Entonces eso fue terrible, porque tal vez iba 2 veces, una vez a la iglesia y luego tenía distintos eventos. Si en el trabajo me ponían a trabajar, no dudaba en decir, sí, claro, yo. ¿Por qué? Por una cuestión de responsabilidad laboral también, pero también porque quería descollar, ascender en el trabajo. Si mami o papi o cualquier persona organizaba un evento un domingo, era mis tiempos de estar con familia y me iba y atendía los domingos. Si de pronto en la U tenía un examen el lunes, por supuesto, no puedo hacer nada que estudiar. Los domingos el examen es el lunes, si fuera el viernes me da chance, pero tengo que estudiar. Si quieren que les diga unas 15 más, porque hay como unas 15 más o 20 más, sí. Entonces, ¿cuántas crees veces que yo iba a la iglesia y me congregaba espiritualmente? Bateo. 1, tal vez. Había un mes donde iba todo el mes porque todo aquello bajaba. Tal vez había un mes donde no iba, un par de meses donde no iba. ¿Verdad? Y quiero ser sincero, o sea, lo que aprendí, lo que me enseñaron mis mentores es de que era inmadurez cristiana. Era inmadurez. Porque yo no entendía que era una disciplina espiritual y que Dios lo había diseñado para que yo pudiese recibir algo, pero también para que yo pudiese entregar algo. Y no la entendí. Entonces, con Rebeca decidimos de que no vamos a faltar a la iglesia los domingos. Y eso pasó, perdón, que lo confieso, pero hasta que me casé. Practiqué eso hasta que me casé. ¿Por qué? Porque la persona con la que me casé era no negociable. Los domingos se va a la iglesia. Y yo, pero los domingos se va a la iglesia. Pero, a la iglesia. Y fue ella la que se puso estricta y me dijo al final, si usted dice que tenemos que faltar, faltamos. Pero ya le dije que sí. Y luego, ay, qué bárbara, me está dando la responsabilidad. Usted es mi cabeza. Si usted decide que no vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, pero usted ya sabe cómo es. Por supuesto, hombre inteligente y sabio. Obedecido. Sí, yo te sé. Entonces, no. Tuve que hablar con mami, tuve que hablar con papi. Mami, si usted me invita a un almuerzo, y claro, usted lo sabe, el día que lo hablamos, si usted hace una actividad a las 12 los domingos, yo no voy a ir. Mis hermanos de sangre, Federico, Andrés, Mauricio. Mauricio vive en Canadá y viene y hace un fiestón el domingo, digamos, y lo vamos a hacer a las 12. Mau, te veo a las 3. Pero Manrique, Mau, te veo a las 3. Equipo de fútbol, tuve que renunciar, me salí al equipo de San Francisco, que jugábamos exalumnos en un campeonato chivísimo. Renuncio. ¿Por qué? Porque los domingos es para ir a la iglesia. Ay, pero qué exagerado, no puedo ir los sábados. No, mi iglesia es los domingos y es mi cuerpo, ¿no? Estudiar, no se estudia ni se trabaja los domingos. Trabajar, no voy a trabajar los domingos, ni tampoco voy a hacer a nadie trabajar los domingos. Si yo no trabajo los domingos porque voy a la iglesia, ¿cómo va a hacer a alguien más trabajar los domingos en mi lugar? Entonces, ¿saben? Cuando usted termina el árbol bíblico, vuelva a ser radical en él. Vuelva a ser radical, es importante. No agarramos ni un solo proyecto de construcción por 11 años, aunque nos estuviéramos muriendo de hambre, si eso implicaba hacer a las personas trabajar los domingos. Y lo cumplimos y Dios proveyó. Y Dios hizo sus cosas, porque hubo fidelidad. Ahora, ¿es pecado un domingo que yo falte, pastor? No. Eso sí, nada más me trae la constancia del médico que se estaba muriendo. Y no se puede con Emanuel. No se vale con Emanuel.
Bueno, usted no tiene que darlo todo también. No, tampoco. Ese sería el otro extremo. Entonces, ese sería el otro extremo. ¿Verdad? Pero no pongas excusas. No pongas el trabajo como excusa, no pongas la familia como excusa para practicar algo que es no para ser indisciplinado o indisciplinada. Genera la disciplina y observa las ¿cómo se dice?, excepciones que hay para ese día no poder venir, pero se vuelve tan importante, ¿saben? Yo lo reconozco en ustedes. Para algunos de ustedes se ha vuelto tal disciplina venir los domingos que me llaman: Manri, el domingo no voy a poder ir. Yo no se los he pedido a nadie. A nadie se lo he pedido ni se lo he exigido. Y de alguna manera sienten que, y excusan: me excuso el domingo, no voy a poder porque esto sucedió. Ahora, algunas de esas personas hacen eso muy a menudo. Eso tampoco es bueno. Muy polite, se dice, muy educado, ¿verdad? Pero eso es ser indisciplinado, ¿verdad? Vuélvete celoso sobre los domingos. Vuélvete celoso sobre un día de estudio bíblico. Muy bien. Les hablo como pastor, como amigo, ¿verdad? Como alguien imperfecto, no como alguien que se siente más maduro que ustedes, pero les animo a determinar y decirles a los otros un fruto de su fe. Los domingos yo voy a la iglesia. ¿Y sabe qué puede hacer el Señor con eso? Generar respeto de otras personas por usted, porque usted no cambia algo que es importante, al punto que se puedan sentir atraídos a ir a ese lugar que usted tan celosamente defiende los domingos. Lo único que necesitas es tener fe y obedecer. Bueno, Padre, en esta mañana